Bienvenidos. Feliz Santo Sábado. Gracias por una vez más sintonizar al mejor programa Vamos a Hablar. Gracias por su fiel sintonía. El mejor podcast, definitivamente. Gente, les invitamos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok. Team Vamos a Hablar, Facebook y YouTube Vamos a Hablar. Recuerde seguir compartiendo, dele like y comparta. Y sobre todo, siga el nuevo programa de Vamos a Hablar. Sí. Entre chicas. Ahí usted puede ver un contenido también muy educativo, edificante para todas las chicas y los caballeros heridos. Sí. Sobre todo. Tremendo. Gente, bienvenidos a La Biblia Habla una vez más. Y hoy tenemos entre nosotros a un personaje que ya estuvo con nosotros hace un tiempo. De la casa. Y que sí, hombre, y la gente se quedó como deseosa de seguir escuchándolo porque picó y dejó roncha. Ahí sí. Entonces, hoy tenemos entre nosotros nada más y nada menos que nuestro querido hermano Huáscar Peña. Eso. Hermano, bienvenido nuevamente a su casa. Vamos a hablar. ¿Cómo se siente? Gracias, Peguero. Gracias, equipo de Vamos a Hablar. La verdad que el programa se ha posicionado ya sin duda alguna. Porque en estos días te trajeron gente muy dura. Sí. Y estaban las redes ardiendo. ¿Quién fue que vino? Bueno, el pastor Boris. Tú. Ay, ¿dónde fue? Una entrevista exclusiva. Hablando con. No, en el programa. Está Hablando, Gabriel, por Dios, llévatela. Claro. Está como fuera de forma. Estoy flojo. Sí, sí. Diga. Pero feliz sábado también. Me uno al gozo que se siente en este día del Señor. Y nada, acá. Como siempre, dispuesto a seguir aprendiendo de la palabra de Dios, que siempre es viva y eficaz. Amén. Hermano, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, en el día de hoy quisiéramos hablar un poco de la historia del cristianismo, un evento importante. Recuerda que la historia del cristianismo uno la puede mirar desde una perspectiva temprana, desde el momento en que la era, digamos, de la primera, la iglesia primitiva. Esa era regularmente, en el contexto de la historia, se le conoce como la historia temprana. Hay una historia medieval que comienza desde el siglo III, la ascensión de Constantino por ahí, hasta más o menos el siglo XI, hasta el XIV. Y después de ahí viene un momento muy cúspide que inicia la era postmedieval, que es precisamente la época de la Reforma Protestante. Ok. Entonces hoy quisiéramos hablar un poco, tener una mirada de esa Reforma Protestante, qué implicaciones tiene en el contexto de la profecía bíblica, el impacto que tuvo la Reforma. Quisiéramos ver la evolución de la Reforma, lo que tiene que ver eso con el cristianismo hoy en día, pero sobre todo si las razones que dieron origen, ¿verdad?, a la Reforma Protestante todavía prevalecen hoy, y entonces si prevalecen, ¿por qué no hay reforma? No hay protesta. Ahora, hermano, para los que quizás no estén al tanto o en contexto, ¿qué es la Reforma Protestante? Bueno, la Reforma Protestante fue un momento que surgió en el siglo XV. Okay. Hay unos precursores de un poquito antes. John Wycliffe, Jerónimo, Juan Hus, Zwinglio, fueron personas que Dios lo usó. Todo estaba profetizado. Daniel, el capítulo 7, capítulo 8, vendría este gran poder, ¿verdad? Uh-huh. Dice que pisotearía a los santos, haría guerra contra los santos, los perseguiría por un tiempo específico, ¿verdad? Okay. Y cuando Daniel allí ve este ángel que pregunta hasta cuándo será la visión y hasta cuándo será iniciada por tierra las verdades de Dios, también se le dijo hasta 2300 tarde y mañana. Ese periodo, ¿verdad? Ese periodo donde Dios comenzó a levantar lo que se llamaron luceros de la Reforma. Okay. Esas personas que Dios usó, su Santo Espíritu usó para protestar contra el papado, contra el sistema religioso, contra el clero, que había echado por tierra las verdades fundamentales del Evangelio. A esa protesta abierta, sí, valiosa, valerosa por parte de estos hombres y mujeres, a eso se le llamó la Reforma Protestante. Huáscar, ¿qué tanto entiende usted que, o sea, el daño que causó el papado, como usted mencionó, qué grado cree usted que esto influyó para que se levantaran estas personas a hacer esta reforma? Sí, esta gente protestaron porque la iglesia se había convertido en un centro de corrupción. Ellos protestaron contra la corrupción. Yo te digo, por ejemplo, en el marco histórico se reconoce como el punto, digamos, inicial de esa reforma, el momento cuando Martín Lutero protesta. Como te he dicho, ya habían precursores. Claro. Okay. Todos los libros de historia del cristianismo, tú lo puedes buscar
mencionan a estos hombres. En el ámbito de nosotros, los adventistas del séptimo día, si usted va al conflicto de los siglos, del capítulo 5, usted va a ver más o menos cada uno de estos personajes. Pero sucede que Martín Lutero era un monje, él se había ido a la vida monástica, había sido criado en un hogar humilde y entonces tenía, digamos, esos principios religiosos muy inculcados por sus padres, gente que le temía mucho a Dios. Él también creció como con eso y creía que para estar, digamos, conectado con Dios tenía que sufrir, tenía que pasar como necesidades. Esa es la vida monástica, de ahí que él se encierra en un monasterio. Pero cuando a él le tocó viajar a Roma, él dice que se tuvo que poner la mano en la cabeza porque él vio cómo vivían los príncipes de la misma religión que él, ¿verdad?, pertenecía. Eso como que le chocó demasiado. Él decía que antes de ir a Roma, él sentía que iba como al lugar donde estaba el lugar más sagrado del Olimpo. Pero cuando salió de Roma dijo que ahí estaban los cimientos del propio infierno. Así era tanto, era una corrupción rampante, pero había algo importante también, era que el clero y el papado habían, digamos, tergiversado la verdad de Dios por tradiciones. Entonces, todos los principios eternos que tienen que ver con la verdad del Evangelio habían sido cambiados por doctrinas falaces, doctrinas de hombres. Y entonces estas personas, la mayoría de las personas no tenía acceso a leer la Biblia como la tenemos nosotros hoy en día, sí, porque solamente unos ilustrados era que tenían acceso a la Biblia. Algunos de ellos comenzaron a leer y vieron que la vida y ese tipo de religión no se correspondía en nada con el Evangelio, y sobre eso ellos ejercieron esa protesta. Había un tema que era muy crucial, y es que se promovía la venta de indulgencias. Eso era ¿Qué es dramático. eso? ¿En qué consistió? Una indulgencia, por ejemplo, usted cometía cualquier pecado y usted iba simplemente y había alguien ahí, cobrando. Hay un personaje muy famoso en ese tiempo, se llamaba Tetzel, tenía una carta del clero donde le autorizaba a que él podía hacer una colecta de dinero a cambio de que usted obtuviera el perdón de sus pecados. Imagínense, cada uno de los elementos, y muy interesante, porque cuando nosotros hablamos de Daniel, la visión que tenemos de Daniel en el capítulo 7 y en el capítulo 8, a los adventistas del séptimo día nos lleva al santuario. De hecho, la purificación del santuario de los 2300 tardes y mañana. Todos los elementos que estaban en el santuario que representan la pureza del Evangelio en cuanto a que Cristo es suficiente, que Cristo es el único que puede tener intermediación entre Dios y los hombres, que nosotros no necesitamos hacer ninguna cosa porque ya Cristo era el sustituto en el corderito. Todas esas verdades fundamentales habían sido cambiadas por este tipo de prácticas religiosas que eran contrarias a la verdad de Dios. Entonces, sobre eso ellos realmente se vieron como muy impactados y comenzaron a escribir y comenzaron a enfrentarse a concilios. Y bueno, así comenzó como este movimiento que dio paso a lo que conocemos hoy como un mosaico muy numeroso de denominaciones cristianas protestantes. Así fue que comenzó esta evolución. Ok, ahora, para ir adentrándonos más en el tema que queremos tratar. Ya sabemos por lo menos el contexto de lo que es la Reforma Protestante, cuáles son los indicios y demás, pero ¿cuáles fueron las causas que motivaron a eso? Usted no puede enumerar unas cuantas. Y la pregunta más importante es, ¿siguen esas causas que motivaron la Reforma Protestante en el pasado? ¿Siguen presentes ahora? Bueno, definitivamente, miren. Una causa fundamental, la corrupción en el clero. Perfecto. En el clero, ¿verdad? Sí. Ellos notaban que la vida religiosa no se correspondía con la piedad que estaba supuesto a ejercer cualquier líder religioso, cualquier dirigente religioso. El otro asunto era la socavación, como te había señalado, de los principios eternos. Por ejemplo, tú no te salvabas por los méritos de Cristo, tú te salvabas era por comprar, por pagar un servicio, ¿verdad? Y como tú ir a pagar el teléfono para tener el servicio telefónico, si tú querías tener un registro limpio de tus pecados, tú ibas a pagar dinero. Entonces,
la intermediación de Cristo ya no era, porque ustedes saben que en ese momento habían surgido figuras religiosas que estaban allí para ser intermediarios entre el hombre. Comenzando por una persona a la que se le llamaba padre, ¿verdad? Donde la gente iba a hacer una confesión. Pero también, Ese el que nosotros conocemos como el Papa. exacto. Ok. O también los sacerdotes, los mismos Sacerdotes. sacerdotes. Ok. Entonces también está el tema de la intermediación de la madre de Jesús, María, que la tomaron para asumir un rol que no se correspondía, porque dice la palabra de Dios que hay solamente un intermediario entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Jacob corriendo vio esa escalera y es el único que une el trono de Dios con el hombre pecador que está abajo. Y esa escalera, después Jesús mismo dice, ustedes vieron la escalera de Jacob, yo soy la escalera de Jacob. O sea, el único, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a venir al Padre si no por mí. si no es por Dios. Entonces, todo ese sinnúmero de falsas doctrinas, si tú te atrevías a ir en contra, entonces a ti te declaraban una persona hereje y todo el poder de la iglesia estaba encima de ti y a ti te podían llevar a un concilio, y si tú no te retractabas de lo que tú estabas diciendo por convicción, una cosa que ni Dios mismo lo hace, porque Dios respeta la libertad de cada quien. Claro. Dios respeta tu derecho. Dios te dice, mira, yo te pongo aquí la vida y la muerte, elige la vida. Pero Dios al fin y al cabo va a respetar lo que tú elijas. Claro. Pero ahí no, ahí si tú estabas en contra también te llevaban a un concilio, y si tú no te retractabas, entonces lo que te tocaba era la hoguera o alguno de esos artificios que utilizaban para tratar de forzar Torturar. tu conciencia. Sí. Y ahorita tiene hermano. Huáscar. Sí. Yo escuchando aquí me he dado cuenta que muchas de las cosas que usted menciona, por ejemplo, como la corrupción, en ese entonces, hoy en día nosotros vivimos también una corrupción. Quizás no la vivimos dentro de la iglesia adventista per se, pero imaginémonos que yo no soy cristiano y yo veo todo lo que está pasando en el mundo con las iglesias. Yo puedo entender que hay Claro, una corrupción totalmente. Así es. Quizás no se ve el tema de las indulgencias, posiblemente. O quizás nosotros no los alcancemos a ver, puede O ser. maquilladas. O Quizás maquilladas. no lo alcance a ver, lo que Sí. pasa es que han cambiado un poquito La Exactamente. temática. la temática Exactamente. en el contexto moderno, pero el sentido, digamos, trasfondo. es lo Sí. mismo. Es lo mismo. Entonces, Porque si tú vas de aquí, por ejemplo, por citarte un caso, si tú vas de aquí a Higüey haciendo una procesión y lacerando tu cuerpo y haciendo un sacrificio, en ultimada cuenta tú estás tratando de dar un esfuerzo para ganar algún favor del cielo. No, Así y que es. también, perdón, yo Sí. en las iglesias se ve eso. No voy a decir en todas, pero hay muchos casos en iglesias donde piden ofrendas para sanidad de los demás. Exactamente, exactamente. exactamente. Entonces, Ese es otro tema. le seguía que, sabiendo todo esto, yo me pregunto, porque ahora es que quizás se ve más por las redes sociales, pero eso ha seguido pasando año tras año, porque no ha habido entonces otra protesta igual que esa. Muy interesante la pregunta. Para entender eso, habría que ver entonces un poco la evolución del protestantismo per se, ¿verdad? Hay dos escenarios principalmente donde evoluciona el protestantismo. Un escenario es los Estados Unidos de Norteamérica y otro escenario es Europa. Recuerden que, por ejemplo, el principal exponente, por decirlo así, se reconoce en el contexto histórico del cristianismo, es Martín Lutero. Correcto. Sí. De ahí surge la iglesia luterana. por Correcto. ejemplo, la iglesia luterana. Ustedes saben que aquí usted puede encontrar una iglesia luterana, sí, en algunos sectores. Yo visité una, está cerca aquí en el Ensancho Sama, yo la visité. Sí. Y yo hasta hablé con los pastores y le pregunté un poquito, ¿verdad? Usted puede notar, por ejemplo, en ese tiempo estaba también la iglesia anglicana, que eran de las iglesias que salieron, digamos, como puras del protestantismo. Sí, sí. Ahora, ahí viene un periodo de desarrollo donde 25 años después, el papado no se queda con los brazos cruzados. Claro. Tú me hiciste una herida, ¿verdad? Porque me lanzaste el protestantismo, pusiste a la gente a leer la Biblia y
a tomar conciencia, clavaste las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, hiciste un movimiento que ha tenido un alcance universal y realmente eso es un impacto para la iglesia universal de ese entonces. Pero 25 años después hay una reacción que se conoce como la contrarreforma, que lo inicia el Concilio de Trento. El Concilio de Trento se cita más o menos 25 años después del 1517, y entonces ahí comienzan a establecerse unos cuantos puntos claros. El Concilio de Trento tiene una reacción en 3 dimensiones. Número 1, ellos dicen, no, nosotros tenemos que reforzar las doctrinas que nosotros creemos que ellos han dicho que no están correctas. Es decir, que ellos dicen entonces, esa reforma, esa contrarreforma, hace un esfuerzo importante por poner todos los recursos de la iglesia ahora a transmitir, a enseñar y hasta postular que aquellas doctrinas que la gente está diciendo que no son Biblia, sí tienen algún tipo de fundamento. Ellos llaman, por ejemplo, ellos refuerzan mucho los sacramentos, que de hecho nosotros los protestantes compartimos algunos de los sacramentos de ese entonces. Por ejemplo, el bautismo, que es uno de los sacramentos de la Iglesia Universal. Claro. O por ejemplo, la Santa Cena, que es otro sacramento. Pero hay un grupo de otros sacramentos que no tienen ningún fundamento bíblico, por los cuales tú ganas algún nivel de aceptación, es verdad, divina. Una segunda reacción fue la Compañía de Jesús, los llamados jesuitas, ¿verdad? Y ustedes recordarán todo ese proceso que viene con la Compañía de Jesús, con los jesuitas, en las misiones, por ejemplo, en la colonización, todo ese despliegue misionero que tiene la corona católica de España está respaldada por los jesuitas para llevar a cabo un proceso de evangelización, pero ¿basado en qué? Basado en ellos restaurar las doctrinas fundamentales que ellos creen que con las que el mundo protestante le ha hecho un stop, ¿verdad? Y una tercera, muy sutil, y yo digo así de manera jocosa, es el establecimiento de la Santa Inquisición, que de santa no tiene ninguna cosa. Y esto era con el propósito de que, bueno, yo voy a debatir contigo, voy a generar un espacio para debatir la doctrina, pero si tú todavía sigues en contra, yo voy a hacer un esfuercito por hacerte entrar en razón. Y entonces ahí venía lo que tú señalabas, las torturas. Habían muchas, yo investigué 19 formas diferentes de tortura. Había una sillita que le llamaban la silla de Judas, que eso era un castigo terrible. Y a las personas la ponían ahí con el fin. Y el argumento que estaba detrás de todo ello es que decían, así como es doloroso cuando a una persona hay que extirparle el cáncer, yo estoy citando extractos de libros de historia que he leído, varios libros de historia del cristianismo, y el argumento era, así como es doloroso cuando a una persona hay que extirparle el cáncer, pero es necesario, así es necesario aplicar el dolor para poder erradicar esas ideas vagas del protestantismo y mantener la sana doctrina. Una analogía un poco severa, cruel, pero este era un razonamiento que estaba. Así que estos fueron 3 elementos. Y entonces eso lo que hizo fue que profundizó más, digamos, la razón por la que el protestantismo se expandió, porque fíjense una cosa, y de eso habla un poco el conflicto de los siglos. Por ejemplo, John Wycliffe, cuando a John Wycliffe murió tranquilo, aunque él protestó contra el clero, él murió tranquilo en una universidad dando clases, dice que cayó con una fiebre y ahí murió. Pero 40 años después dice que fueron los cleros, porque había tomado auge la contrarreforma, y exhumaron los huesos de John Wycliffe para aplicarle el castigo que merecían. Y entonces hay un texto que lo parafraseo, pero que me llena el corazón, que dice que así esas cenizas fueron al Sena, al río, y por ahí surcaron los mares, y fue un símbolo de cómo este movimiento, a pesar de todo el sufrimiento, no se detuvo y se esparció en todo el mundo. Y entonces ese proceso lo que hizo fue que exacerbó un poquito más el deseo de la gente buscar la verdad a todo costo, aún aunque los torturaran, aunque los humillaran. Y recuerden que
el contexto de las persecuciones viene de un trasfondo de mucho más atrás. Comenzaron con las famosas persecuciones de Nerón, cuando a la gente lo llevaban. Esa gente tenían, digamos, como ese sentimiento, ¿verdad?, de ser leal a Dios, cueste lo que cueste. Y eso es un asunto que tiene mucho que ver con el contexto de nosotros ahora. Okay. Porque una cosa que yo les digo aquí, equipo de Vamos a Hablar, hoy en día tú puedes llegar a este país, República Dominicana, puedes llegar a Estados Unidos, cualquier país, y tú puedes mirar un poco, digamos, la radiografía social, ¿verdad? Y tú puedes ver el tema religioso que está presente en todas las sociedades, no en casi, en todas las sociedades. Pero tú puedes tener una mirada en el momento, es como una fotografía del momento, pero para tú entender lo que pasa ahora, tú tienes que ver el contexto histórico. Porque la importancia de estudiar la historia es que me ayuda a mí a comprender lo que está pasando ahora y eventualmente lo que puede pasar después. Por eso es que la historia no puede olvidarse. La historia hay que mantenerla fresca, estudiarla, analizarla, porque me explica todo lo que está ocurriendo ahora y lo que va a ocurrir después. Esos elementos, las reacciones que ha tenido la gente, cómo se han movido las cosas, esos son importantes para nosotros tener un marco de referencia. Porque en sentido general la profecía siempre como que tiene un patrón como que se va repitiendo. Y ese es un tema interesante. Oscar, una pregunta. Es cierto que, como usted estuvo hablando acerca de los jesuitas hace pocos segundos, es cierto que ellos están metidos en otras denominaciones. Bueno, yo de verdad que no quisiera, en el estudio de la historia que he tenido, realmente no he visto, hoy en día se dicen muchas cosas. Lo que sí me he ocupado de ver que ellos han sido muy agresivos en términos de ser como es como el equipo de ese sistema que está dispuesto a arriesgar cualquier cosa con tal de que se preserve lo que ellos creen. Lo que ellos creen. O sea que tienen sí ese nivel, digamos, de fuerza de poder aplicar. Okay. Entonces, a partir de ahí, ustedes pueden ver el protestantismo. Entonces, independientemente de la contrarreforma, el protestantismo continúa, ¿verdad? Okay. Y entonces viene un periodo que puede llamarse entre el siglo XVIII al siglo XX, por ahí. Viene un proceso así como de emancipación, un proceso como de proliferación. Incluso ahí surgen muchas otras denominaciones, incluyendo la denominación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, porque nosotros no surgimos de allá, del tiempo de la Reforma. Aunque muchos de nosotros nos identificamos bíblicamente con Wycliffe, por ejemplo. Sí. Nos identificamos con Martín Lutero, decimos, ese es adventista, ¿verdad? Con los valdenses, podemos decir eso. La gente que sufrió martirio en la época de la edad temprana del cristianismo, nosotros nos identificamos con ellos por el valor, por la fe, el arrojo con que recibieron todo este tipo de conflicto, de persecución, y se mantuvieron firmes. Pero sí, como denominación religiosa, fue ya en ese periodo entre el siglo XVIII al siglo XX. Y entonces, ¿qué estaba pasando en Europa? En Europa hay movimientos bélicos, están las guerras mundiales, ¿verdad? Y entonces el cristianismo se enfoca mucho en atender ese tipo de necesidades que tienen que ver con la guerra, con lo social. Todo lo que tiene que ver con lo social. Igualmente en los Estados Unidos, que tiene su guerra también, ¿verdad? Pero en Estados Unidos también hay luchas de razas. Ustedes recuerdan este presidente Lincoln, ¿verdad? Con la secesión. La emancipación de la raza, ¿verdad?, negra. Y entonces el cristianismo ve mucho, pero en Estados Unidos hay una característica que en Estados Unidos aborda el cristianismo una perspectiva de los famosos, ¿cómo se llaman? Estos que son como reavivamientos. Okay. Ustedes han escuchado, ¿verdad?, en Estados Unidos los reavivamientos que por época vienen, hay como un gran reavivamiento religioso y ahí van surgiendo un sinnúmero de denominaciones. Podemos contar, por ejemplo, los bautistas, los metodistas, surgen Conexión Cristiana, los pentecostales, ya esa gente que tienen como un enfoque evangélico más carismático.
surgen grandes predicadores. Recuerdan, por ejemplo, Billy Graham, ¿verdad? Un gran predicador de masas. El propio Martin Luther King, cuando la lucha de raza, fue un gran exponente y su mensaje era cristiano. Pero se van creando múltiples religiones, y entonces como digo, el mosaico del cristianismo queda bien complejo. Hoy en día usted puede contar en todo el cristianismo, y no le es sorpresa de que hay más de 33,000 denominaciones únicamente en el cristianismo. Eso es un dato, eso es un dato interesante. Denominaciones que tienen distintas opiniones, distintos pensamientos. ¿Estaba esto profetizado, estas diferencias en este sentido? Definitivamente. Por eso es que cuando usted se va a Apocalipsis 16 y usted ve que hay ya en el contexto donde se está hablando de las últimas, de las postreras plagas, ¿verdad? Sí. Usted ve que en los versos, por ejemplo, 13 en adelante dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Estaba profetizado que el profeta que Dios había utilizado en un tiempo para levantar la verdad de Dios iba a ser falso. ¿Por qué? Porque contra las mismas cosas que él protestó antes, ahora siguen vigentes, pero ya él no protesta. Ya él las acepta. Ya es De hecho, yo me sorprendí bastante cuando Martín Lutero tuvo su última defensa de la fe, que fue en el momento en que los príncipes, creo que de Wittenberg también los defendieron ahí. En realidad a Martín Lutero lo encontraron culpable y ya en la dieta de Worm. Y ya ahí a él le iban a echar mano en realidad. El Conflicto de los Siglos redacta que Dios envió una ayuda y alguien apareció y lo llevó y se retiró en un castillo, ¿verdad? En un castillo. Y desde allí hizo una gran contribución al evangelio porque él tradujo la Biblia, el Nuevo Testamento al alemán, una de las traducciones más puras que hay. Pero escribió un himno, yo recuerdo. Sí. Castillo Fuerte, ¿verdad? Castillo Fuerte. Y pasó prácticamente como desapercibido. Y dice el Conflicto de los Siglos, citando esto, que Dios preservó a su siervo en un sentido que no lo expuso para que él no sintiera, para que la gente como que no engrandeciera al hombre, para que todo el mundo sepa, y contestando a tu pregunta, de que era Dios mismo que había estado moviendo a la gente al pensamiento de la reforma. Tremendo. O sea, es importante eso. Pero qué interesante que los principios que enarboló la reforma, y en ese himno, cuando usted lo canta, Castillo Fuerte, habla del sábado, ¿sí o no? Habla del sábado como diría el Señor. Señor de Sabaoth, omnipotente. Usted va hoy a una iglesia luterana, la misma que fundó el movimiento de Martín Lutero de la Reforma Protestante, y adoran el domingo. Entonces ya usted está viendo como ese cambio. O sea, ¿por qué? Porque si en un tiempo nosotros estuvimos de acuerdo en que la verdad de Dios, por un punto específico, en cuanto al día de reposo es el sábado, ¿por qué hoy, tantos años después, desde el siglo XV a la fecha, ahora hay un cambio? ¿Por qué nos conformamos con los principios de los que una vez protestamos con tanto ardor, con tanto furor, con tanta valentía? ¿Por qué todas esas denominaciones se han conformado entonces con las doctrinas que una vez protestaron? Ustedes no se han hecho esa pregunta, no le es como curioso. O sea, sí, ahora sí. ¿Qué está sucediendo? Después del Concilio de Trento, que fue una contrarreforma, hubo un cambio de actitud en el clero, y entonces viene en el siglo XX el Concilio Vaticano. Ustedes lo pueden buscar esto. Y ya en el Concilio Vaticano, el único punto de opinión es que debe haber un mayor acercamiento a las denominaciones cristianas que una vez se apartaron de Roma. O sea, ese es el punto de la agenda. Y de ahí es que surge una palabrita que hoy en día está muy de boga, que se llama ecumenismo.
Yo le hice una entrevista a unas personas católicas, porque en esta investigación yo hablé con luteranos, hablé con católicos, y yo le hice una entrevista a unos amigos y ellos me dijeron que sí, que para la iglesia hoy en día el movimiento ecuménico es muy importante. ¿Por qué? Porque ellos quieren reunirse y ponerse de acuerdo con toda la iglesia. Y el movimiento ecuménico en sentido general lo que busca es apartar, poner un poquito de lado, como tú decías, tantas denominaciones, las diferencias, tantas doctrinas. Hay muchas diferencias en las que nosotros doctrinalmente no nos ponemos de acuerdo, ¿verdad que no? Sí, claro. Entonces, bueno, si eso es lo que nos está a nosotros como separando, vamos a poner de lado esto y vamos a poner en el centro lo que sí nos une. Lo que más se ha enarbolado como un punto de unidad son, digamos, los problemas sociales. Y usted dirá, bueno, pero eso no está mal. Yo como adventista quisiera estar del lado de cualquier asunto donde uno tenga que ver el aspecto social y ayudar a las personas, porque ese es el ministerio de Jesús. Claro. Pero estaríamos haciendo eso a costa de rebajar los principios. O de decir que, bueno, está bien, yo tengo lo mío, tengo lo tuyo. No, porque el compromiso que tenemos con Dios es levantar la verdad de Dios, que no es de una denominación, es la verdad de Dios. Y de ahí que mucha gente, incluso yo quiero que ustedes sepan, que dentro de nuestra iglesia hay muchos líderes que han protestado porque la iglesia adventista participa en el concilio ecuménico, en las reuniones que se dan en el concilio ecuménico. Desde el 2015 hubo un sacerdote anglicano llamado Tony Palmer, murió en un accidente de motocicleta después, que ese señor hizo grandes esfuerzos por reunir a todo el protestantismo en Estados Unidos, a los líderes carismáticos de nivel. Estoy hablando de gente de los principales, ¿verdad? Con el Papa Francisco. Y el punto único era el ecumenismo. Y se conformó lo que se conoce como el Consejo Mundial de Iglesias, el CMI. La Iglesia Adventista es parte de ese, o sea, la Iglesia Adventista participa. Pero yo quiero decir con responsabilidad aquí que aunque la Iglesia Adventista es criticada por eso, la Iglesia Adventista participa allí, no diciendo que está de acuerdo con esto del poner aparte las doctrinas. Nosotros participamos porque tenemos la responsabilidad histórica y profética de cómo están ahí las personas que dicen que es así, nosotros también decirle qué es lo que nosotros creemos. Luz en medio. Luz en medio. Sería bueno que dé una breve definición de lo que es ecumenismo, porque quizás algunos estén desorientados ahí. Sí. Yo le voy a decir algo muy interesante acá. Bueno, déjame ver. Acá yo tengo una descripción de lo que es el ecumenismo, así de una manera más detallada, más específica. Bueno, es un concepto de unidad entre los cristianos. El ecumenismo es un esfuerzo para restaurar la unidad entre todos los cristianos y se usan argumentos bíblicos. Tal como Cristo oró en Juan 17:21 diciendo que sean todos uno. Pero podemos ver ese aspecto y es verdad. Pero acuérdense que el enemigo cuando tentó a Jesús citó la Biblia. Claro. Sí. Porque usted puede tomar un aspecto de la Biblia y no ver otro. Pero la palabra de Dios dice toda escritura es inspirada por Dios. Toda. Huáscar, ¿eso está comprobado de que de verdad las reuniones cuando se plantean esos temas, echan a un lado lo que es lo que nosotros creemos? ¿O es algo que simplemente se especula? No, definitivamente. Tú puedes entrar a la página del Concilio Mundial, del Consejo Mundial de Iglesias, lo puedes ver ahí, y ahí están los postulados que ellos tienen. Incluso hay un documento que tú puedes buscar en internet que se llama La posición de la Iglesia Adventista en función del ecumenismo. Y los adventistas decimos con responsabilidad y con propiedad que con el tema de la diferenciación de doctrinas nosotros no entramos en eso, porque usted puede ocuparse de todo el bien social del universo, y la Biblia dice, pero tú puedes ganar el mundo entero, pero ¿y qué tú ganas con traer todo el bien social? Pero tú pones de lado la
la verdad sagrada del evangelio, que es lo único que salva y lo único que nos libra del pecado y de la condenación del pecado. Entonces es un asunto serio, y con ese asunto nosotros como adventistas del séptimo día no... Un tema fuerte. No negociamos. Es un tema fuerte. Es un tema... Digo, O sea, diciendo yo que desde el punto de vista humano, cuando un líder religioso, un ejemplo, llama a la unidad, desde el punto de vista se escucha bonito. Exactamente. Exacto. Y todo aquel que se ponga en contra dice, oye, pero tú no estás acorde a lo que dice la Biblia. Porque lo que uno quiere es unificación. Y hay que tener una fe firme. Una fe firme y una visión clara. Porque detrás de eso hay algo que está empañando la verdad. O sea, quiere como empañar la verdad, y uno tiene que estar claro de eso. Entonces, mi pregunta es, ¿a la iglesia en un momento determinado no le han dicho hereje? Claro que sí, claro que sí. Usted entra a internet y usted comienza a buscar posición de líderes adventistas con relación a la participación de la iglesia adventista en las reuniones del comunismo, y usted va a encontrar líderes que critican fuertemente. Okay. Pero yo alabo el nombre de Dios y agradezco a Dios, porque yo he notado una madurez que tiene que tener una inspiración divina por parte de la organización, porque la organización con eso es muy transparente. Ellos publican todos. Hay una foto famosa que sale por ahí cuando se reunieron, ¿verdad?, en el concilio para inaugurar, y aparece obviamente un líder de nuestra iglesia adventista. Hay otros incluso que han llegado a extremos donde la iglesia no autoriza. En Europa hubo un líder adventista que firmó un documento que no estaba supuesto a firmar, porque nosotros participamos de eso, ¿verdad?, pero con nuestras reservas. O sea, y la hemos expuesto con propiedad, con claridad, con transparencia, el nivel de participación y la limitación que tenemos en esa participación. Así que cuando un líder, tomando una atribución que no es de la organización, hace algo, ustedes saben, hoy en día las redes sociales agarran y despotrican contra la iglesia y dicen que eso es la organización cuando no es la organización. Está muy transparente el tema en la internet. Usted puede entrar a la página donde la iglesia tiene una posición oficial clara sobre el tema del ecumenismo. Pero tú mencionabas algo muy interesante, porque hoy en día nos pudiéramos ver como bichos raros. Sí, claro. Porque no estamos participando en el concilio que busca primero la unidad. ¿Qué cosa mejor que la unidad? No, que de hecho, la queja mundial de la gente es que hay demasiadas opciones y ellos no saben qué creer. Exactamente. Entonces, si hay una propuesta de vamos a juntarnos todos y vamos a sacar qué es la realidad para que tengamos todo el mundo el mismo concepto, el que se ponga en contra de eso, el que está mal. Exactamente. Y entonces hay un argumento colectivo que surge a partir de esa posición, que dice, bueno, nosotros estamos bien todo y el que está mal es este, entonces a este es que hay que quitarlo del medio. Hay que dar el tablado. Entonces, hermanos queridos, la profecía es clara, tiene que ser así, y en Jesús nosotros vemos un claro ejemplo de eso. Cuando Jesús se juntaron, ¿quiénes? Se juntó el poder religioso, que era el que manejaba la sociedad, básicamente. Claro, ¿cómo se llama? Aquí donde estaban los sacerdotes. El Sanedrín. El Sanedrín. Se juntó el Sanedrín. Se juntó el poder político, que eran los romanos. Pero como si esto fuera poco, también se juntaron los que no tenían ninguna cosa que ver con esto, que fueron los gentiles. ¿Contra quién se juntaron estos tres? Contra el Maestro, contra Jesús. Y usted ve que Apocalipsis está diciendo al final que también son tres poderes que se van a unir. Se va a unir el dragón, se va a unir la bestia y el falso profeta. O sea, tres espíritus de rana, a manera de rana. Es decir, como manteniendo una secuencia, llamando a la atención al cristianismo. Con esto yo digo, nosotros tenemos que ser claros en lo que nosotros hemos creído. Yo no creo que hay una sola denominación religiosa que ha sido llamada por Cristo. Nosotros como iglesia adventista surgimos en el 1863. Sí. Pero por todas las generaciones ha habido gente que ha estado dispuesto a ser fiel. No importa mi llamado en esta noche, no importa en la denominación religiosa que tú tengas,
por lo menos en el cristianismo, nosotros tenemos como común denominador la palabra de Dios. Así es. ¿Cómo estamos interpretando la palabra de Dios? Yo no puedo decir que un día es día de descanso tal si la palabra de Dios me dice otra cosa. Claro. O sea, hacer otra cosa ya eso es más de lo que Dios me ha estado mostrando en su palabra. Yo no puedo decir que me voy a salvar por los méritos míos, por los méritos propios, que voy a hacer algo, un subterfugio, una sobra. No, cuando Dios me ha dicho que Cristo es más que suficiente para darme la salvación. Entonces son muchos elementos. Yo no me voy a salvar comulgando con el pecado cuando Dios me ha dicho, apártate del pecado. Yo te voy a perdonar de los pecados, pero no en tus pecados. Entonces, cada persona de manera individual tiene el llamado de Dios con relación a su salvación para ser consciente de su relación con Dios. Claro. Eso es lo que yo digo. Yo no estoy hablando aquí de que una denominación, de que una iglesia. Sí. No. Es que nosotros nos vamos a salvar por una relación con Dios y ese Dios salvador ha mostrado su voluntad en la santa palabra. Amén. Y entonces eso ha sido lo que ha sido pisoteado, echado por tierra. Dios usó hombres y mujeres para protestar contra este sistema corrupto que echó por tierra las verdades de Dios. La levantaron, hubo una emancipación, pero hoy en día, como dice el conflicto de los siglos, han extendido un puente nuevamente con esa misma Roma con la que se había protestado. Y todas las denominaciones cristianas están practicando las mismas cosas por las que un día enarbolaron una protesta. Se protestó. Wow. Entonces, un día nos veremos como que estamos en contra de todo ese concilio, de todo ese bienestar, de todos esos deseos de bien social para la humanidad, y vamos a ser raros, pero no tenemos por qué tener temor, como lo hicieron hombres y mujeres abnegados, que tuvieron fe en el Señor, que estuvieron dispuestos a atravesar las más grandes persecuciones, simplemente por su fe. Llegará el momento en que también el que esté dispuesto a servirle a Dios de manera sincera en su palabra, dice el apóstol Pablo, porque si hay alguien que quiera vivir piamente, sepa que también, ¿qué cosa? Que también sufrirá persecuciones. Correcto. Llegará el momento en que la sociedad en su conjunto verá un grupo de personas, un remanente de Dios que esté dispuesto a permanecer de parte de Dios y la justicia, aunque se desplomen los cielos y la tierra. Y el mundo entero va a reaccionar y va a decir que son extraños y nos van a perseguir. Pero la historia nos ha demostrado que así como Dios ha estado con sus hijos a lo largo de toda la historia y que se mantuvieron fieles, en este mundo nosotros no tenemos que cuidar nuestra vida, sino la vida eterna, que es la que Dios nos ha dado. Y sobre esa cosa no hay poder sobre este mundo que pueda más, porque Dios es el Dios superpoderoso. El jefe. Así es. Huáscar, ya para cerrar, me gustaría que ya tenemos el contexto completo de lo que fue la Reforma Protestante, de la similitud que tiene con nuestra vida actual, de todas las implicaciones que dieron origen y cosas que se repiten en la actualidad. O sea, que se está reciclando el asunto. Me gustaría que, para terminar, usted haga un llamado a las personas que nos están viendo allí. ¿De cuál debe ser nuestra posición? ¿Qué debemos hacer para identificar cuáles son las intenciones del enemigo para con nosotros y cómo debemos refutar esas intenciones? Amén. Mi llamado es sencillo. Mira, nosotros estamos en este tiempo, de hecho, que creo que es Dios mismo que está moviendo a la iglesia. Estamos en este tiempo en un ambiente de volver al altar, de volver a los fundamentos que dan origen a nuestra fe. La vida hoy en día está muy rápida. El mundo está avanzando así como aceleradamente. Demasiado. Y no nos estamos tomando tiempo para tener nuestro propio espacio de comunión con Dios, de nosotros sentarnos a estudiar la palabra de Dios. Mi consejo es que estudiemos la palabra de Dios. Estudiemos la palabra de Dios y pidamos siempre sabiduría del Espíritu Santo cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, porque Dios va a revelar. Dios siempre ha tenido el interés de revelar su voluntad, su verdad, a quien le busca de todo corazón. Entonces, puede haber, hoy en día la gente dice, todas las dominaciones tienen sus doctrinas.
Busque usted la sana doctrina. Agarre una Biblia y pide al instructor divino, que fue el que la inspiró, que fue que la escribió, que le dicte a usted su voluntad. No nos conformemos nada más con lo que... Ni siquiera se conformen con lo que yo estoy diciendo. O sea, correcto. No nos conformemos con lo que nadie diga. Tengamos cada uno de nosotros una experiencia personal de acercarnos a Dios y saber cuál es la voluntad de Él. Bien. Eso lo logramos en la palabra, lo logramos con una vida de oración. La oración sigue siendo el medio por medio del cual Dios mueve su poder, mueve los recursos en el cielo en favor de sus hijos. Así que esa combinación de estudiar la palabra de Dios y de nosotros tener una actitud permanente de oración va a hacer que Dios vaya moviendo. O sea, el Espíritu Santo va a mover lo que tenga que mover, hasta si tiene que mover de nuestro corazón cualquier concepción errónea, si tiene que mover de nuestro corazón defectos de carácter, si tiene que mover... O sea, Dios va a hacer todo lo posible con una persona que tenga ese deseo de buscarle de todo corazón. La Biblia dice, Daniel se propuso en su corazón. Cuando dice se propuso en su corazón, no solamente no contaminarse con la comida del rey, el texto está señalando más de ahí, él se propuso en su corazón tener una conexión vital con ese Cristo. Y miren cómo fue la vida de Daniel. En un momento determinado el Señor tuvo que decirle, Daniel, mira, tú tranquilo, cierra eso, porque tú, cuando se manifieste Miguel, tú te vas a levantar y vas a estar en la gloria. Y esa es la promesa para cada uno de nosotros. La historia del cristianismo nos sirve para entender todas estas cosas. No podemos darle espalda, no podemos estar ajenos a lo que ya ha acontecido, a las actitudes humanas y de instituciones que han estado al margen de lo que es la fe, ¿verdad? Entonces tenemos que ver eso y ver esta experiencia y analizarla en el día de hoy. O sea, viendo lo que sucede en mi entorno, a mi alrededor, esas cosas me tienen algo que decir. Entonces, es sencillo, hermano. Busquemos al Señor con todo el corazón, estudiemos su palabra y creamos en un así, dice Jehová. Amén. Y pidámosle al Espíritu Santo que siempre nos ayude a estar seguros. Nuestro pie es fundamentado en lo que Dios ha establecido como su santa palabra. Amén, amén, amén. Agradecemos, hermano, tu presencia y tu disposición a estar con nosotros hoy. Como ya sabemos, siempre es de bendición tenerle acá. Amén, amén. Y hoy no ha sido la excepción. Espero que las personas que han visto el video hayan salido motivadas a no solamente escudriñar más la palabra de Dios, sino a tener una relación íntima con Dios. Amén. Así que, hermanos, esto fue La Biblia Habla. La Biblia habló, gente. Nos vemos. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.